Espero que sea de su agrado y bueno, cedo la palabra al maestro Javier. Bueno, vamos a iniciar una serie de conferencias relativas a una exposición que ya inició el año pasado, así podemos decir el año pasado, el 26 de octubre, Cuauhtémoc Inmortal, en la cual una serie de artistas, fotógrafos, historiadores, antropólogos, nos unimos para presentar un poco en los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc una versión diferente, por un lado científica y por otro lado artística de Cuauhtémoc. Y hoy vamos a tener el gusto de tener tres participaciones, pero antes yo quisiera dar una síntesis rápida para que podamos articularnos bien sobre Cuauhtémoc. Como ustedes saben, Cuauhtémoc defiende Tenochtitlán hasta el momento en que la entrega por mandato del Consejo de la Triple Alianza, el 12 de agosto, hace lo que conocemos como el mandato de Cuauhtémoc, en donde dice que el sol se ha ido y que dejemos desolados los campos, escondamos nuestros ídolos, escondamos la casa de los jóvenes, escondamos la casa del juego de pelota, pero al interior de nuestras casas transmitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos aquello que más amamos, aquello que nuestro corazón respeta. Porque un día el sol renacerá en el Anáhuac. Y el día siguiente, 13, se entrega a los soldados de Cortés, y bueno, empieza todo el proceso de hacerlo prisionero y de obligarle a reconstruir Tenochtitlán, y posteriormente prisionero, pues como ustedes saben, se le tortura para ver lo del tesoro que los españoles perdieron en la noche de la victoria, ¿verdad? Cuando huyen de Tenochtitlán y asesinan a Moctezuma y a todos los señores que tenía ahí prisionero Cortés. Y después, pues él se encarga de reconstruir la ciudad de Tenochtitlán. Imagínense el sufrimiento que ha de haber sido para un tlatoani destruir o terminar de destruir los edificios construidos por sus ancestros para construir los edificios españoles, que hoy forman parte de esta ciudad de los palacios. O sea, más allá del tormento de los pies, este es un tormento colectivo que él dirige además. Cortés se enfrenta a un capitán, Holguín, que lo manda a las Cibueras para ampliar la conquista, y entonces él se le revela porque se pone de acuerdo con el capitán general de Cuba, ¿no? Velázquez, y entonces va a castigarlo. Y como todo un señor dueño de todo ahora que ha dominado un imperio, se va con un séquito de 3 a 5 mil indios, de gente que lo está apoyando, desde el que le hace la comida, el que le rasca la espalda, el que bufón, chirimías, etcétera, etcétera. Un séquito impresionante, vajillas de plata, usa una piara gigante de cerdos, y lleva obviamente a Cuauhtémoc y a los señores también, ¿no? A los que quedan como tlatoanes y a uno que otro que ya empieza a nombrar como gobernadores de indios. Es muy interesante este momento porque este es el momento en donde Cortés va a asesinar a Cuauhtémoc
unos dicen que es Instantanac, en la región de Acalán, por Tabasco hoy, y Eulalia dice que es en Teotilac, basada en Izquizochitl, en sus documentos de Izquizochitl. El caso está en que lo asesina, pero también asesina a todos los otros señores, a 7 señores. De hecho, su escudo tiene las cabezas, ¿no? El escudo de Cortés tiene esas cabezas, los descabeza. Entonces termina el gobierno de los tlatoanis e inicia el gobierno de los gobernadores nombrados por Cortés. Y entonces hasta ahí sabemos. Lo deja, hay códices que muestran a Cortés por un lado y un pochote y 2 señores colgados, unos Cuauhtémoc y otro Quetzal, que son las 2 figuras, y de otro lado está una horca con un fraile, que se supone que es Juan de Tecto, ¿no? Que protesta en el momento en que va a asesinar a los señores y a Cuauhtémoc, ¿no? Hay toda una polémica ahí. La historia oficial nos dice que se estaban sublevando, estaban preparando una insurrección, como lo que pasó en Cholula, como lo que pasó en el Templo Mayor, como lo que pasa en Irak, como lo que pasa en México. Son unos desgraciados que nos están invadiendo con sus drogas y todo, y por lo tanto hay que castigarlos y colgarlos, ¿no? La misma historia de la dominación, ¿no? Y otra historia es más compleja, que ya veremos. Bueno, hay que leer finamente las fuentes para darse cuenta cómo hay contradicciones, y efectivamente quien lo está acusando, Costemesky, es un indio, el que dice: es que vino un indio a acusarlos porque se reunieron todos y estaban diciendo que van a querer retomar sus tierras, y por lo tanto se están sublevando y los van a matar a todos. Y entonces le dice a Costemesky, le dice: pues hazme un croquis, y le hace el croquis de los señores que están ahí, y ese croquis le sirve a él de prueba de que sí hay una sublevación, y en realidad no la hay. Simplemente los señores están festejando que al llegar a Acalán, el señor Paz Bolón los recibe como se merece, como tlatoanis, porque aún tienen la autoridad, y Cortés no puede tener una autoridad que le haga sombra, ¿no es cierto? Y en este tránsito del reinado de los tlatoanis al de los gobernadores, pues es cuando se da esto, y hay que entender entonces la necesidad que tiene Cortés de desaparecer a estos señores. En fin, hasta ahí sabemos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cuauhtémoc? ¿Qué pasó con el cuerpo de los otros señores que también ajustició? ¿Qué pasó con el cuerpo de Fray Juan de Tecto, que era un cura, y que no solamente un cura, sino que era de la misma región del rey Carlos V, y que lo había confesado? Y que... silencio. Hay que echarle tierra a los muertos para que en el momento de inicio de una nueva mundialización, España pueda iniciar esta mundialización de la cultura occidental cristiana, y que se extiende hasta el día de hoy como dominación. Es ahí donde empieza esta mundialización, en este continente al menos, y en general, porque el globo se acaba de dar la circunferencia, los barcos de Magallanes entre 1519 y 1521, justamente 22. Este es el momento clave de la humanidad, en donde estamos siguiendo las consecuencias, sufriendo las consecuencias de ese tipo de política y de relaciones de dominación.
¿Qué pasó entonces? ¿Le echaron tierra? ¿Qué pasó? Entonces hay la tradición de Izcatiopan, que Eulalia Guzmán la trabaja y la estudia, que cuenta que uno de los militares, Chontal, que era de Pachivia, que es un lugar cercano a Izcatiopan, está a 5 kilómetros de Izcatiopan. Pues fuimos una vez ahí, ¿no? Él, Tilacatzin, reúne a varios y les dice: vamos a separarnos de este contingente que va a las higueras y vamos entonces a recuperar el cuerpo de nuestro Señor Cuauhtémoc. Lo tateman, son 13 de ellos, lo tateman, perdón, a los 13 días llegan 30 y lo tateman y se lo llevan ya los huesos en tilmas y en hojas de olor. Y durante varias jornadas llegan a Izcatiopan, donde dice la tradición que lo entierran en el altar o en el palacio de sus mayores, que es el actual sitio arqueológico que tenemos ahí. El rey no se queda satisfecho con la respuesta de Cortés. ¿Dónde está Fray Juan de Tecto? ¿Qué pasó con Fray Juan de Tecto? Y entonces, pues, si Cortés le dice: no, es que murió en el viaje a las higueras de hambre, y Bernal Díaz dice: no, sí, murió pegado a un árbol de flaqueza, de pobreza, y murió de hambre. Bueno, pero no le dieron cristiana sepultura a un cura. ¿No saben dónde está su tumba? Son las preguntas que deberíamos tratar de contestar, y que Salvador Rodríguez Juárez, ahorita les voy a contar quién es este personaje, las pronuncia justamente en sus textos. Entonces, el rey ya no va a la parte civil o militar, sino va a la parte o a las autoridades religiosas, y Sahagún le llega: ¿dónde está Fray Juan de Tecto? Y Sahagún habla náhuatl, reúne a algunos de los que regresaron de este viaje a las higueras en el 28, el 26 regresan, en el 28 los reúne, y entonces Sahagún le dice a Motolinía que vaya con Fray Juan Juárez a buscar esto, porque los indios le acaban de decir que vino Tilacatzin, que tatemaron el cuerpo y que se lo llevaron a Izcatiopan. Entonces va con una vaca a Tasco a Izcatiopan. Como ellos hablan náhuatl, hablan con los niños, se ganan la confianza de los niños, de los adultos, y les confiesan: sí, aquí tenemos a Cuauhtémoc enterrado. O sea, el Bin Laden de la época, ¿no? Que todo lo están buscando, porque no debe de haber un trofeo, no debe haber un héroe, no debe haber, hasta hoy en día, no debe haber un héroe ni reconocido. Entonces les dice: bueno, ¿qué tal si lo sacan de ahí, de donde está, y lo ponen en un lugar donde era como un cementerio, había muchos cadáveres, muchos huesos ahí ya calcinados, y lo ponen aquí y erigen una iglesia? Eso fue lo que hicieron, erigir una iglesia. Y entonces se regresa a Texcoco, y ahí en Texcoco se trae, antes de regresarse a Texcoco, a 2 descendientes o parientes de Cuauhtémoc, y a estos 2 les enseña castellano, les enseña latín, les enseña, los cristianiza, y si ellos en 1537 se regresan a Izcatiopan, desarrollan la iglesia y van con unos documentos donde se dice dónde está el cuerpo de Cuauhtémoc, firmados por Motolinía. O sea, estos documentos se pasan de padres a hijos, porque hay que guardar el secreto 420 años, y después Salvador Rodríguez Juárez,
este personaje que les decía, los da a conocer después de una serie de señales que él descubre o que ya tenía previsto para darlos a conocer. Y es de ahí que el cura se los da a conocer al cura, el cura al presidente municipal, al gobernador, a Miguel Alemán, al secretario de Educación, Juan Vidal, y ellos mandan a Lina para que Lina mande a alguien a ver si esos documentos son verdaderos y si están ahí los huesos de Cuauhtémoc. Breve, ya viene entonces el descubrimiento, del cual va a hablar Jorge y va a hablar Julio Glauber. Hasta ahí yo me quedo. Yo iba a dar otra cosa, pero hasta ahí me quedo porque ya fue muy largo lo que di, y quisiera presentar entonces Julio Glauber. Ahora nos va a hablar de esta mujer, Eulalia Guzmán, que es quien va a Iztacalpan y después de hacer una investigación, ahorita nos vamos a enterar, hace el hallazgo de Iztacalpan. Pues esto es, muchas gracias. Julio ya lo conocen, ¿no? Julio ya te conocen, arqueólogo. Gracias, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Voy a leerles un texto que leí hace un año en Iztacalpan. Creo que una palabra bien aplicada a la vida de Eulalia Guzmán es la palabra prodigiosa. Eulalia tuvo una vida intensa, orientada por una curiosidad insaciable sobre el pasado de nuestro país, pero también sobre su presente, aquejado por la desigualdad social, la injusticia y la falta de escolaridad. Desde temprana edad se despertó su interés intelectual, su sensibilidad social y su compromiso político con las causas más nobles del pueblo de México. Estos datos biográficos no son secundarios, al contrario, son parte fundamental de su vida y están relacionados, no tengo duda, con la posterior descalificación ideológica y política de sus investigaciones, tanto de su monumental crítica a las cartas de relación de Cortés, como al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iztacalpan. Investigaciones que irritaron tanto a los defensores de las versiones hispanistas de la historia de la conquista, basadas sobre todo en las cartas de Cortés, que la acusaron, como si esto fuera una falta de trabajo científico, de comunista, feminista, activista intransigente y hasta de haber perdido la razón. Hoy sus detractores ya no se atreven a utilizar estos términos. Ahora se refieren a ella sarcásticamente como la señorita Guzmán, tal y como lo hizo Alfonso Caso en su momento y como lo hace en la actualidad Eduardo Matos. Es evidente que al referirse a su persona con este término aparentemente respetuoso que alude a un estado civil, se borran sus notables credenciales académicas. Eulalia vivió 95 años. Del 12 de febrero de 1890, cuando nació en el pueblo de San Pedro Piedragorda, Zacatecas, hoy llamado Cuauhtémoc debido a los hallazgos que hizo de los restos de Cuauhtémoc, vivió hasta el 1 de enero del 85, cuando falleció en la Ciudad de México. Fue hija de peones acasillados en una hacienda zacatecana. Esto es significativo mencionarlo porque más tarde le proporcionaría la perspectiva revolucionaria que tuvo. Eulalia Guzmán hizo relevantes aportaciones como pedagoga y promotora de la educación pública en un ambiente de creatividad y libertad, sobre todo con la publicación de su obra La Nueva Escuela, pero fue además una acuciosa investigadora, tanto en bibliotecas y archivos como en exploraciones arqueológicas que lograron fortalecer y establecer la memoria histórica de nuestro país. Como dije, fue también una tenaz activista en favor de los derechos de la mujer, activismo que tuvo uno de sus momentos culminantes cuando se logró el reconocimiento del voto femenino en 1953. Es importante subrayar que cuando ocurrió el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc,
en 1949, las mujeres aún no eran ciudadanas con plenos derechos. Esto facilitó el ninguneo del que fue objeto su persona y su descubrimiento. En su excelente libro sobre Cuauhtémoc, Pablo Moctezuma menciona cómo tanto Ignacio Marquina, director del INAH en aquellos años, como un tal Alfonso Ortega, su secretario, descalificaron de antemano el hallazgo de Iztaccíhuatl. El 14 de octubre de 1949, 5 días después de haber sido formada la Comisión Marquina Zavala, encargada de dictaminar la investigación de la maestra Guzmán, dio un veredicto negativo, ignorando los análisis químicos, biológicos, antropológicos, de mecánica de suelos y de medicina forense, y por supuesto sin haber viajado a Iztaccíhuatl. Fue tan desasiado el trabajo de esta comisión que el arqueólogo Carlos Margain tuvo el prudente profesionalismo de no firmar el documento final, diciendo con toda razón que no tenía datos suficientes para emitir una opinión. Cabe mencionar que en ninguna de las 3 comisiones negacionistas se invitó a participar a la maestra Guzmán. En ninguna comisión le invitaron a discutir el dictamen ni se tomaron en cuenta sus refutaciones a estas comisiones, y sin embargo se tiene la desfachatez de seguirlas mencionando como pruebas irrefutables de la falsedad del entierro. Según nos informa la antropóloga Roxana Rodríguez Bravo, a los 14 años Eulalia inició su carrera como maestra y a los 16 comenzó a participar en varias organizaciones feministas. En 1910 ya se había recibido como maestra en la Escuela Nacional de Maestros, y en 1913 tomó un curso en la Escuela Internacional de Arqueología con Franz Boas, el antropólogo más connotado de la Escuela Culturalista Norteamericana. Estudió en Berlín pedagogía, psicología y filosofía, y José Vasconcelos la nombró jefa del Departamento de Alfabetización, donde procuró siempre impulsar la educación pública y libre. En 1930 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras y retomó su interés por la arqueología, titulándose con la tesis Caracteres esenciales del arte antiguo de México, libro que antecede a los análisis que más tarde realizaría Paul Wertheim en 1934. Era jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional, donde conoció a los hermanos Antonio y Alfonso Caso, y este último la invitó a participar en el proyecto arqueológico de Monte Albán. Entre 1936 y 40 fue comisionada para viajar a Europa, donde trabajó en archivos de varios países, localizando documentos importantes para la historia de México. Estuvo en Berlín, Viena, Londres, Oxford, Copenhague, Bruselas, Milán, Bolonia y la Biblioteca Vaticana en Roma. Gracias a esta labor se darían a conocer, entre muchos otros documentos, manuscritos de Fray Bernardino de Sahagún y las cartas de relación de Cortés, como veremos enseguida. A Eulalia Guzmán le debemos seguir la pista de las cartas de relación de Cortés, según nos relata en su magna obra Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, monumental libro de 1000 páginas donde analiza minuciosa y críticamente las cartas de relación, desmintiendo en innumerables ocasiones los dichos de Cortés, basándose en otras fuentes históricas, muchas de ellas contemporáneas del periodo del siglo XVI. Voy a relatarles la historia del descubrimiento de estas cartas, siguiendo lo que dice Eulalia Guzmán en el prólogo de esta obra. Resulta que en la segunda mitad del siglo XVIII, el historiador escocés Guillermo Robertson insinuaba que la primera carta de relación que en julio de 1519 Cortés envió al emperador Carlos V podría encontrarse en la Biblioteca Imperial de Viena, puesto que allá residió varias veces el
emperador. Según escribió Pascual de Guayangos en su libro Cartas y Relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V, editado en París en 1866, se buscó la carta en la biblioteca mencionada y no se encontró. En cambio, se descubrió un códice de 325 fojas, 310 escritas y 15 en blanco. El códice tiene por título Relaciones de Hernán Cortés y contiene, entre otros manuscritos, la copia de 5 cartas de relación de la conquista de México, que son las siguientes: la que escribieron los oficiales del ayuntamiento de la recién fundada Villa Rica de la Veracruz, antes desconocida, y las cartas segunda, tercera y cuarta y quinta que escribió Cortés a Carlos V. De estas, la quinta era también desconocida. Eulalia Guzmán supone que por orden de Carlos V se reunieron estos documentos para obsequiarlos a su hermano Fernando II de Austria, su sucesor en el imperio, y desde entonces estuvo el códice guardado en la biblioteca privada de los emperadores y luego en la corte, pero siempre ignorado por los historiadores, hasta que fue encontrada gracias a la insinuación que hizo el historiador Guillermo Robertson, como dije. Más de 3 siglos después, en 1863 o 64, Francisco José lo obsequió a su hermano Maximiliano de Austria con motivo de su venida a México en calidad de emperador. Al morir Maximiliano, el volumen quedó aquí, en México, y después fue llevado a Viena como propiedad privada por el señor Jesús Senil, primer ministro de México ante Francisco José. Al morir este embajador sin familiares a su lado, los objetos de su propiedad quedaron en manos de los sirvientes y las relaciones de Cortés fueron a parar a manos del cochero. Años más tarde, esto es como para una película, carajo, es increíble. Años más tarde, este hombre, que no comprendió el valor del libro ni sabía de qué se trataba, lo ofreció en venta al empleado de una de las bibliotecas de la corte, quien intervino para que la Biblioteca Imperial de Viena lo comprara por poco dinero. Identificado el libro, entonces volvió a su primitivo lugar. En otra fuente, continúa la maestra Guzmán, he podido informarme que en México Maximiliano obsequió el códice a un eminente historiador mexicano. De manos de este pasó a las de don Alfredo Chavero, quien, según parece, años más tarde, lo obsequió a su vez al entonces presidente Porfirio Díaz. Reanudadas las relaciones entre México y Austria, el general Díaz puso el códice en manos del ministro mexicano, que envió a aquel país con el fin de que lo obsequiara en su nombre al emperador. La entrega no se llevó a cabo, como he dicho, debido a la muerte del ministro. Veamos entonces, veamos ahora el destino del libro crítico de Eulalia Guzmán sobre las cartas de relación de Hernán Cortés, pues me parece que aquí reside una de las razones más poderosas para negar posteriormente el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopa. Escribe doña Eulalia lo siguiente: durante el invierno de 1936-37, en que por comisión de la Secretaría de Educación Pública estuve trabajando en los manuscritos mexicanos que se guardan en la Biblioteca Nacional de Viena, tuve oportunidad de examinar detenidamente el códice y, en primer lugar, las copias de las 5 cartas de relación. Del cotejo que hice de ellas, con las impresas en la edición de Guayangos, y en vista de los múltiples errores de copia que ésta contiene, me pareció que era necesario publicarlas nuevamente. Mandé sacar copia fotográfica en micropelícula del códice, de la que me he servido para hacer la paleografía de la presente edición, la cual he preparado por orden del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por órdenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El trabajo paleográfico que realizó la maestra Guzmán
fue enriquecido, para fortuna nuestra, con un inteligente y bien documentado cotejo de las cartas de relación de Hernán Cortés con otras fuentes históricas. Estas fuentes son, dice la autora, exclusivamente las narraciones de testigos de la conquista o de personas que de estos testigos recibieron información. El resultado de este minucioso y arduo trabajo fue una edición crítica en la que se cuestiona seriamente, con solidez de argumentos, la veracidad de lo dicho por Hernán Cortés. No obstante, esta obra ha sido ignorada, ya sea por negligencia o por no convenir a la narrativa hispanista de la conquista de México. Veamos las dificultades que encontró Eulalia Guzmán para publicar esta magnífica obra, en la que trabajó 7 largos años, pues me parece que en este libro se encuentra, como decía, el fondo político de la descalificación que más tarde tendría el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. Digo el fondo político porque el libro muestra paso a paso las mentiras y distorsiones de Hernán Cortés en las cartas a Carlos V, según su propia conveniencia, falsedades y versiones a modo que se han venido repitiendo durante siglos, tanto en la educación básica como entre los académicos de alto nivel que han leído estas cartas acríticamente, como si de una fuente de información verdadera e incuestionable se tratara. Entonces, el libro de Eulalia Guzmán, que se puede encontrar hoy en formato digital, es un duro golpe a la versión hispanista de la conquista, algo que resultó inadmisible en su época y todo parece indicar continúa siendo inadmisible en ciertos sectores de la academia. Escuchemos cómo relata la propia maestra Guzmán lo que sucedió con su libro. Iniciado el trabajo de paleografía del manuscrito de Viena en la segunda mitad de 1940, me dediqué en cuerpo y alma a la crítica mediante laboriosa investigación y la terminé en 1947. Alfonso Caso, entonces jefe de Lina, había emprendido el trabajo por encargo del director, del doctor Alfonso Caso, entonces jefe de Lina, para publicarse después, pero al terminar de solo una obra bien paleografiada, se había convertido en edición crítica. La jefatura del instituto estaba en manos del arquitecto Ignacio Marquina, y al entregarle el trabajo me advirtió que por ahora no había presupuesto para ese libro, que me dirigiera al Fondo de Cultura Económica. Debo recordar que Ignacio Marquina formó parte de una de las comisiones de las que más tarde descalificaron las investigaciones de Izcatiopa. Al entregar el libro al Fondo de Cultura Económica, continúa Eulalia Guzmán, fue un español quien se encargó de revisar mi trabajo. Al principio se acogió con gusto la idea de la publicación. Fui entregando primero el plan de la obra, luego los textos, notas de pie de página, etc. Y el análisis, y al final las notas de rectificación a Cortés. Entonces se me dijo que no se podía publicar allí el libro por ser una obra crítica demasiado bien hecha. Es increíble. Demasiado bien hecha. Tengo en mi poder la breve correspondencia que cambiamos el director de la editorial y yo. Ojalá encontraras eso, Javier, entre las que vas a platicar. De ella saqué copias y las mandé a más de 20 personas, bien conocidas en México, y al licenciado Manuel Gual Vidal, entonces secretario de Educación Pública, correspondencia que explica por sí sola por qué no se publicaba la obra. El señor secretario se interesó en el asunto y encargó al licenciado Guillermo Héctor Rodríguez, que era director del Departamento de Investigación Científica de la citada Secretaría, que se informara conmigo de la cuestión. Las cosas caminaron hasta formularse un proyecto de contrato y dictar el acuerdo del secretario,
para que el Departamento de Publicaciones de la Secretaría tomara a su cargo la edición. Entonces el jefe del citado departamento me llamó, como decía el acuerdo, me pidió la información necesaria y cuando supo que se trataba de una edición crítica con notas de rectificación a lo dicho por Cortés, me pidió ejemplos. Le di dos: la prisión y la muerte de Moctezuma. Me preguntó con enérgico tono si me hacía responsable de lo que yo decía. Entonces le contesté: no, porque yo no vi la conquista, pero cito a los que sí la vieron, con indicación del libro, el tomo, el capítulo y la página y la edición donde lo dicen. Me respondió: pues mientras yo esté aquí, no se publicará en este departamento un solo libro que hable mal del hombre a quien más admiración le tengo, que es Hernán Cortés. Solicité audiencia, sigue diciendo Eulalia Guzmán, solicité audiencia al señor secretario del ramo. Esperé mucho, vi entrar y salir a los señores jefes respectivos del INAH y del departamento citado. Advertida de que fuera breve cuando entré, que fue al final, le dije: señor, en este departamento no se va a publicar el libro, le ruego reiterar su acuerdo o cambiarlo de departamento. La respuesta fue rápida: es que para ese libro no hay presupuesto. Entonces pedí autorización para publicarlo por mi cuenta y se me concedió. El doctor Alfonso Pruneda, enterado del caso, me prometió llevar el asunto a la universidad. Accedí, escéptica. Di copia del plan del libro. Se me contestó afirmativamente por el rector doctor Luis Garrido, a condición de cumplir un requisito: poner el libro en manos del grupo que dirigía el Instituto de Investigaciones Históricas para su aprobación. Dicho grupo estaba integrado por un honorable personaje de aspecto aristocrático que se honra en ser primo político del duque de Alba. Otro era presidente de la sociedad. ¿Cómo de Trump? Otro era presidente de la sociedad cortesiana. Un tercero se jactaba de ser descendiente de Cortés y de la Malinche. Y el último era un ardiente admirador de Cortés, que había intervenido en el descubrimiento de los restos del conquistador pocos años antes. Me negué por razones obvias. Unos amigos míos me sugirieron una colecta, entre ellos, en aquel año de 1949, la edición de 2,000 ejemplares, en donde volúmenes de 500 páginas cada uno, incluyendo prólogo, mapas y anexos, estaba en poco más de 10,000 pesos. El general Cárdenas, ¿cómo se llama? Lázaro. El general Lázaro Cárdenas me prometió su ayuda. Fue entonces, hacia el 8 de febrero de ese año, que apareció en el Universal, y aquí está el puente con el hallazgo, apareció en el Universal una nota pequeña en espacio. Habían aparecido 2 documentos en Izcatiopan, Guerrero, en donde se decía que la tumba de Cuauhtémoc, en donde se decía que la tumba de Cuauhtémoc, último rey y señor de los mexicanos, se encontraba bajo el altar mayor de la iglesia de aquel lugar. Iniciada desde luego la polémica acerca de la validez de aquellos documentos, el arquitecto Marquina, jefe del INAH, me comisionó para ir a Izcatiopan, examinar los papeles y dictaminar sobre su validez. El día 17 marché a aquel lugar y a partir de entonces me entregué a otra investigación auxiliada por el señor Salvador Rodríguez Juárez, poseedor de los documentos que tratan de la tradición referente a Cuauhtémoc, y por la señorita Gudelia Guerra. La investigación terminó felizmente con el descubrimiento de la tumba que contenía los restos del héroe en el lugar señalado el 26 de septiembre de 1949. Al descubrimiento siguió la polémica sobre la autenticidad de los restos hallados.
y los intentos de publicación de las cartas de relación de Cortés quedaron en suspenso. Claro, todo este grupo de académicos ya estaba advertido de lo peligroso que era esta profesora, esta maestra, puesto que era una bomba su versión crítica de las cartas de relación. En noviembre de 1956 conocí al director en Derecho Ignacio Romero Vargas, quien estaba preparando la edición de su tesis doctoral, Organización Política de los Pueblos de la Náhuatl. Se informó de mi trabajo y me propuso la edición de las cartas de Cortés. Le advertí de las posibles dificultades para encontrar editor que quisiera afrontar la tarea, y entonces decidió fundar una editorial para publicar tanto su libro como el mío y otros de carácter histórico acerca del antiguo México. Desde entonces emprendí nuevamente la revisión de las notas, y con las luces que me proporcionó su libro de Romero Vargas, vi claro que muchos vacíos históricos de aquella época, cosa que me fue de gran utilidad para mi objeto, y gracias a lo cual he llevado la crítica más lejos de lo que antes había sido posible. Gracias a él ha sido posible la edición de la obra y le estoy profundamente agradecida. Hasta aquí las palabras de Eulalia Guzmán, y de ahí la importancia de los libros de Pablo Moctezuma y de Jorge Veraza, cuyos análisis, además de reivindicar las investigaciones de la maestra y su equipo, posicionan la figura de Cuauhtémoc como símbolo de la resistencia indígena de ayer y de hoy. No se trata de reivindicar un nacionalismo hueco y patriotero, como pretenden hacer creer los detractores de la maestra Guzmán. Se trata, por un lado, de reconocer la importancia histórica hace 500 años y hoy mismo de un hombre que se opuso a una invasión despiadada en nombre de Dios y del rey de España. Y por otra parte, se trata de que la ciencia mexicana pueda por fin establecer una verdad definitiva, algo que hasta ahora no se ha hecho, acerca de si los restos mortuorios que reposan en Izcatiopan son o no los del último Tlatoani azteca. La disputa científica, la disputa científica e ideológica se prolongará seguramente por tiempo indefinido. En cada periodo histórico de esta disputa hubo y habrá un posicionamiento político que respalda lo que el esqueleto representa simbólicamente. Por un lado, la persistente resistencia indígena y la defensa de sus derechos colectivos. Por el otro, la derrota y el sometimiento definitivo de los indios. Es decir, estamos ante un caso de eficacia simbólica con implicaciones políticas. En el primer caso, la resistencia encuentra en los restos un sostén material que refuerza la memoria y las acciones colectivas y se reafirma su cobarde e injusto asesinato en lo profundo de la selva. Simultáneamente reivindica la actuación rebelde e intransigente de Cuauhtémoc ante el invasor y se convierte en un emblema de la lucha de los pueblos originarios por sus legítimos derechos. En el segundo caso, negar que los restos son de Cuauhtémoc apuesta al olvido, al desvanecimiento de la memoria colectiva y por lo tanto a una derrota simbólica que subestima implícitamente la resistencia y la secular lucha de los pueblos indígenas. Sin dejar de atender a la veracidad de los argumentos y a las pruebas científicas, el nuevo periodo histórico en que vivimos deberá asumir la responsabilidad de reconocer si ese esqueleto es o no el del último Tlatoani azteca. La tradición oral del pueblo de Izcatiopan afirma que lo son y las excavaciones arqueológicas de Eulalia Guzmán lo confirman. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra nuestro querido amigo y historiador, economista, que le ha dado al clavo con este libro que se llama Cuauhtémoc negado, Jorge Veraza. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a
que se acaba de publicar de Eulalia Guzmán, un libro que se publicó por primera vez en 1941. Lo que vi y oí en la Alemania nazi. Y este libro pues antecede a todas estas cosas que acabamos de observar. Nos acaban de platicar Javier y Julio, y es muy interesante cómo va contrastando Eulalia Guzmán lo que hace Hitler con lo que hizo Cortés. Entonces va observando las dos maneras de comportarse el imperialismo, uno colonialista y otro neocolonialista. Bueno, entonces en realidad pues vamos a ver cómo muchas de las cuestiones que estamos discutiendo ahora y que pues están anudadas, están en Nuche, están en la nuez, ya en este trabajo de Eulalia Guzmán, hecho con una gran inteligencia. Entonces, pues en primer lugar voy a tratar de, antes de entrar directamente al libro, voy a presentarles los grandes temas que quedan anudados en el libro, ¿no? En primer lugar, esta edición crítica que Eulalia Guzmán hizo de las cartas de relación de Hernán Cortés para poner verdad en contra de todas las mentiras que dijo, y del cual nos habló Julio, y que pues es un libro, vamos a decir, erudito para especialistas. Ven una página, a veces es un renglón, 2 renglones, y hay una notita y abajo vienen 20 notas, 5 notas, fuentes que sustentan posiciones divergentes, a veces opuestas a lo que viene diciendo Cortés para refutar las mentiras. Pero Eulalia Guzmán en 1962, 61, 62 dio una serie de conferencias para público abierto en donde hizo un resumen en positivo, vamos a decir, no refutando punto por punto a Cortés, pero sino, bueno, a ver, de todo lo que ya refutamos, la verdad sobre qué sucedió, qué podríamos decir. Y este es este libro que se publicó, que se llama Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan. Pues son la transcripción de las conferencias de Eulalia Guzmán, que les recomiendo mucho. Bueno, luego tenemos el tema de la polémica científica en torno a si los restos encontrados en Iztaccíhuatl son de Cuauhtémoc o no. Y este libro mío de 2023, Cuauhtémoc negado, pues se advierte que se está negando a Cuauhtémoc, se advierte a toda la opinión pública mexicana, se está negando a Cuauhtémoc. A veces se dice que se lo engrandece, pero en realidad el INAH se viene dedicando hace décadas a estar negando sistemáticamente a Cuauhtémoc. Total que, a propósito de la polémica científica de la autenticidad de estos restos, pues yo me encontré analizando pruebas y argumentos de Eulalia Guzmán y pruebas y argumentos de las 3 comisiones que intentaron negar la autenticidad. Me encuentro con una sorpresa porque lo que me voy enterando en algunas de las intervenciones de las comisiones o por la prensa de entonces es que Eulalia Guzmán era nacionalista y entonces trataba de inventar cosas a favor de Cuauhtémoc, pero que no eran ciertas. Más o menos es una narrativa que es la que viene manejando el INAH hasta la fecha y el Matos Moctezuma en cada vez que se presenta. Bueno, entonces me topo con la sorpresa de que en realidad Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la auxiliaron presentan pruebas científicas perfectamente bien sustentadas.
pero no solo, presentan argumentos que levantan sobre esas pruebas que toda la prueba, todo el argumento es coherente. Y digo, bueno, pues no hay esa tal señora nacionalista, fundamentalista que empieza a torcer las cosas, pero al contrario, empiezo a ver los trabajos que deberían ser científicos o que se reputan de ser científicos de las tres comisiones, y noto que las pruebas son parciales. Sí son pruebas científicas, siempre parciales, pero los argumentos van más allá de las pruebas, no son consistentes con las pruebas. Y lo que es peor, los argumentos presentan contradicciones continuamente. Bueno, eso no debe suceder, hombre. Es como si en un juicio legal el testigo se cuatrapea, se acabó el testigo. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos. Ese es el balance que hace Cuauhtémoc Negara. Está perfectamente probado científicamente, de manera suficiente e incluso sobreabundante. ¿Por qué sobreabundante? Pues porque fueron tres comisiones que fueron negando, y Eulalia Guzmán tuvo que reunir pruebas adicionales. Ya había probado científicamente que esos eran los restos de Cuauhtémoc, pero ahora vienen pruebas sobreabundantes sobre el mismo asunto. Bueno, y para hablar de Cuauhtémoc, este personaje que no solamente son negados sus restos, sino que desde el propio momento del triunfo de Cortés empieza a ser desvirtuada su imagen, su presencia, su historia, sus padres, quién era. Entonces es muy importante, como nos hizo ver Javier, reconstruir en qué consistió realmente la gesta de Cuauhtémoc, cómo fue el asesinato, cómo fue su traslado de los restos a Aztizcatiopan, etc. Entonces, de ese tema, yo escribí otro libro que se llama La esencia histórica de Cuauhtémoc, que es este. Bueno, ahora, durante este año, pues ha sido un año de ataques de Donald Trump a todo el mundo, pero muy especialmente a Venezuela y a México nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, pues había que defender la soberanía, y defender la soberanía tenemos que hacerla, bueno, si a Trump se le olvida, a veces se olvidadizo, a veces cambia de opinión, no, pero si va de menos a más, le va a seguir subiendo, como lo hemos visto. Entonces es muy importante que la raíz de la soberanía nacional sea fortalecida. Y la soberanía de la soberanía nacional es la identidad nacional. ¿En qué consiste la identidad nacional de los mexicanos? Pues no es ni racial, ni tampoco es una identidad nacional cultural. No es ni tampoco una cultura o una mezcla de razas. Eso forma parte de las premisas de nuestra identidad nacional. Pero la identidad nacional precisa de los mexicanos se forma a lo largo de su historia. Es lo que los mexicanos durante 500 años hemos estado haciendo. Hemos estado intentando defendernos de la invasión española, de la invasión norteamericana, de la invasión francesa, intentando quitarnos el yugo, de llevar a cabo una revolución de independencia y así seguir. Estas luchas para crear una nación soberana es lo que identifica a todos los mexicanos, que es pluriétnica nuestra nación, y no solamente de etnias originarias, sino de etnias que vienen de Europa y viven aquí, se mezclan, hay un mestizaje profuso y una gran cantidad de culturas de las cuales uno puede elegir. Entonces, lo decisivo en nuestra identidad nacional es esta identidad de ser soberanos. Es el cálculo político correcto en contra del invasor. No
asociarse con él. Nunca plegarse, nunca servirle, no ser vendepatrias. Y continuamente luchar resistentemente con las armas o sin ellas, como lo hizo precisamente Cuauhtémoc. Este cálculo político correcto lo hizo por vez primera hace 500 años Cuauhtémoc en contra del invasor. Otros pueblos hicieron otros cálculos políticos. No es que hubieran traicionado a algunos de ellos, sino simplemente la situación es muy complicada cuando llegan un nuevo factor armado, potente, hace manipulaciones, lleva a cabo amenazas de muerte a distintos pueblos. Pues esos pueblos dicen, no, pues vamos a aliarnos con este y nos enfrentamos a los mexicas, nos enfrentamos a la Triple Alianza. Hacen cálculos políticos incorrectos y se alían con el invasor, creyendo que así podrán tener un mejor destino. No fue el caso. Y cuando se nos olvida este cálculo político correcto, porque de pronto la memoria se pierde en el curso de los años, cuando se nos olvida, de nueva cuenta, nuevos acontecimientos colonialistas o neocolonialistas nos hacen, en la discusión, en la política, nos hacen otra vez recuperar el cálculo político correcto y hacer memoria. El tema de Cuauhtémoc es secundariamente simbólico, es primero un tema de memoria histórica, memoria de qué hizo y por qué lo hizo y cómo nos corresponde a nosotros hacerlo de nueva cuenta en este momento. Es ahí donde hay una identidad histórica completa, no por cultura, no por raza. Hay personas que son de la raza mexica o que tienen bastante sangre mexica. Hay personas que tienen una cultura, han recuperado su cultura, pero los demás no. Los demás mexicanos no tienen siempre esas condiciones, pero sí, todos nosotros nos unificamos, nos identificamos en este cálculo político correcto en contra del invasor. Y es quien, no solamente en México, sino en el mundo entero, quien hizo este cálculo político correcto por vez primera al servicio de toda la humanidad. Bueno, de esto se está percatando Eulalia Guzmán en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia. Esto es lo que ella ve y oye en la Alemania nazi. Bueno, se trata de un libro, no es cronológico, es un libro de historia muy peculiar, un libro temático y pues cronológico de manera laxa, un libro de historia coyuntural, vamos a decir 3 años, 3 años vistos intensamente con una observación preliminar de los últimos 15 años desde la República de Weimar, con la cual compara Eulalia Guzmán lo que está pasando en la Alemania nazi, la Alemania democrática y la Alemania hitleriana. Contraste. Y a partir de allí hace el análisis no solo coyuntural y saca conclusiones a largo plazo o de larga duración. La guerra imperialista nazi, fascista, o sea, nazi alemana y fascista italiana, como terreno de reflexión para la crítica del imperialismo y del colonialismo. Esto es lo que está haciendo Eulalia Guzmán en este libro. Eulalia Guzmán afila su espada al momento de estar observando lo que sucede en Alemania y en Italia y en Inglaterra, preparándose ya para
enfrentar en la guerra a Hitler. Vamos a decir que estas son las tres grandes partes del libro. Son 30 ensayos y una buena parte son dedicados a la Alemania nazi, una menor cantidad a la Italia fascista de Mussolini y 2 o 3 ensayos últimos para observar cómo se está preparando Inglaterra para intervenir en la guerra, y termina con un epílogo. Bueno, entonces, Eulalia Guzmán afila su espada en estos eventos históricos, en estos 3 grandes escenarios, para criticar a Hernán Cortés. Crítica de la invasión de Anáhuac. Eulalia Guzmán se nos muestra como una pensadora soberanista, antiimperialista, antinazi, antifascista, antiestalinista. Muy importante, el hecho decisivo que prepara el arranque de la Segunda Guerra Mundial es la alianza entre Stalin y Hitler, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Después de lograr este pacto, Hitler se decide a invadir Polonia. Ahí comienza entonces la Segunda Guerra Mundial. Así que Eulalia Guzmán se nos muestra soberanista, antiimperialista, antinazi, antifascista, antiestalinista y democrática, radical. Muy bien. Entonces, lo que Eulalia Guzmán vio y oyó se nos presenta, por un lado, como un estudio empírico. Efectivamente, ¿con quién platicó Eulalia Guzmán en tal ocasión, en tal ciudad en Alemania, en Berlín, en tal ciudad en Bolonia, en Roma, con distintas personas? Y lo que fue observando en los periódicos, en el cine, cómo se comportaban las masas, etc. Es un trabajo empírico, un historiador, un testigo que va observando, que le va tomando el pulso al desarrollo histórico que en momentos de crisis ocurre con una grandísima rapidez, en un tiempo rápido, de 1935 a 1940. Y pues esto está contrastado, todo esto que ella oye y ve, esta testificación empírica de una realidad histórica particular, queda contrastada comparando toda esta experiencia, todos estos datos que ella va recogiendo, con lo que Hitler le confesó a Rauschning sobre su proyecto. Existe el libro, Hitler habla con Rauschning lo está entrevistando, y Hitler va diciendo sus verdades, así como Cortés dice puras mentiras. Hitler empieza a soltar la lengua. Entonces es un contraste muy interesante el que va viendo Eulalia Guzmán entre un gran mentiroso que encubre, se ensalza. Hitler también se ensalza, pero es cínico a lo Trump y empieza a decir cosas. Entonces dicen, mira, esta es la clave de esta mentira, esta es la clave de esta otra mentira, van para allá, estas mentiras apuntan a esta otra cosa. Es muy importante entonces esta experiencia que hace Eulalia Guzmán, y el libro, no solamente la experiencia, es fundamental para el libro de crítica a Hernán Cortés, sino también el libro del que se sirve Eulalia Guzmán en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus ensayos, de estos 30 ensayos,
además de presentar el trabajo empírico que hizo, la testificación que hizo, las discusiones que llevó a cabo, pues luego viene la comprobación y el contraste con lo que realmente está diciendo Hitler en su entrevista con Rauschning. Y aquí entonces Eulalia Guzmán ya no solamente lleva a cabo un análisis de la realidad histórica en curso particular, sino observa la teoría que tiene Hitler sobre la realidad en curso. Y observa entonces, ella puede establecer lineamientos generales de todo el proyecto nazi, de hacia dónde se puede dirigir la guerra. La verdad descubierta contra la mentira, ¿verdad? Es lo que logra Eulalia Guzmán en la primera parte, en este primer procedimiento empírico de lo que ve y lo que oye. Pero en esta otra parte de generalizaciones, de observar las ideas generales que Hitler quiere plasmar, quiere objetivar, y va cumpliendo en el curso de estos dos años o 3 años en que Eulalia Guzmán va oyendo y va viendo, pues tiene la verdad revelada y contra toda la hipocresía que también en la época está creciendo. Bueno, entonces tenemos una obra histórica coyuntural y el libro en el que se está continuamente apoyando para contrastar sus investigaciones empíricas. Son fuentes ambas dimensiones, la experiencia coyuntural y el libro de Hitler, son fuentes de crítica de Eulalia Guzmán a las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V. Bueno, el libro tiene alrededor de unas 10 ocasiones. Hay referencias explícitas de los temas fascistas, guerreros y nazis directamente a Cortés, a la invasión española. Pero en realidad todo el libro pues tendrá 100 o 200 referencias implícitas a este tema. Es el momento en que Eulalia Guzmán, como vimos en la cronología que nos mostró Julio, es el momento en que Eulalia Guzmán, después de tener preparado el texto, de preparar el microfilm de las cartas de relación, prepara la edición crítica, y luego de 40 a 47 se va a ocupar de llevar a cabo la discusión. Bueno, entonces estamos en el momento en que Eulalia Guzmán tiene muy frescas las cartas de relación de Cortés, todas las mentiras que tiene que criticar, y ha comenzado a criticarlas, pero inmediatamente tiene la realidad en curso, la realidad histórica en curso en Alemania, en Francia, en Italia y en Inglaterra. Entonces, pues por eso está lleno de referencias implícitas, no solamente las 10 más o menos, que son explícitas al tema de Hernán Cortés y la invasión española a México, a Anáhuac. Bueno, aquí tenemos un ensayo, el ensayo 17, que es una cita: todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio. Bueno, aquí tenemos la primera referencia explícita de Eulalia Guzmán al tema cortesiano, al tema de la invasión española, y yo les quería comentar en detalle este único ensayo, pero a lo mejor ya me extendí demasiado. Pues, ¿qué dice? ¿Cómo van? ¿Qué dice Aguanta un usted? poquito. Este libro, de lo que leí,
lo que vi y oí en la Alemania nazi se acaba de publicar por parte del INERM, está en línea, lo pueden ustedes bajar gratuitamente. Yo simplemente lo que hice fue pues imprimirlo para poder leerlo en papel, ¿no? Bueno, entonces Eulalia Guzmán comienza su ensayo ubicándonos en una de las ciudades italianas en las que estuvo, ¿verdad? Nos va a presentar la situación, va a platicar con una persona, él era fascista, dice, en los países totalitarios, etcétera, hay una intensa propaganda, las personas no pueden estar cerrada la comunicación con otros países, entonces no pueden contrastar sus ideas y lo que se dice con otras posiciones, y así es como se va formando una opinión endurecida. Me salto aquí cosas muy importantes de cómo hace el trabajo Eulalia Guzmán, cómo está haciendo su análisis psicosocial e ideológico de la coyuntura. En otro momento podrá platicar. Y pasa entonces a un diálogo, justamente con esta persona que era fascista. Eulalia Guzmán dialoga. Dice, con el señor a que me refiero, casi nunca estaba de acuerdo en las cosas que discutíamos. Particularmente me impresionó una de sus afirmaciones favoritas. Me decía, todo pueblo, en italiano, todo pueblo que se respeta y que estima en algo su dignidad, debe fundar un imperio. Era eso precisamente lo que en diversas formas había leído yo en la prensa desde que llegué a Italia, como parte de la ideología fascista, con lo cual se pretendían justificar los asaltos contra Abisinia y Albania, los asaltos italianos contra Abisinia y Albania, y el propósito de anexarse más territorios. Así pues, ya tenemos la situación y comienza el diálogo. Eulalia Guzmán acaba de describirnos la coyuntura histórica. Yo le decía a esta persona que aquella idea de que todo pueblo que se respeta y que se estima en algo su dignidad, debe fundar un imperio, me parecía falsa y contradictoria. Vamos a ver cómo va a desglosar Eulalia Guzmán su argumento. Me parecía falso que se considerara más digno y respetable a un pueblo porque a mayor número de otros hubiera sojuzgado, e indigno y nada respetable a aquel pueblo que tuviera como norma de convivencia mantener relaciones pacíficas y respetuosas con los demás. Que esa falsedad se hacía más evidente si se aplicaba al caso a individuos. El mayor ladrón sería el más digno y respetable, teniendo en cuenta lo cual el que quisiera respetarse más y hacerse más digno se apresuraría a buscar los medios de despojar a los otros de lo suyo, como Trump, y se abalanzaría sobre ellos si quería cumplir con su deber para consigo mismo. Esta es
la argumentación de Eulalia Guzmán de por qué le parece falso el argumento del fascista. Es muy interesante esta manera de presentar Eulalia Guzmán su argumento. Evidentemente nos muestra una inversión de realidad, de valores, ¿verdad? Una inversión axiológica, una ética puesta de cabeza, pero que el fascista la tiene por recta. Un pueblo que se sienta digno tiene que imponerse, ¿verdad? Y Eulalia Guzmán le dice, no, oye, pero no, la ética, las gentes, los seres humanos, estamos hechos de otra materia distinta. Como si fuera un diálogo de Claudia Sheinbaum con el soquete del tronco. Exactamente, sí, Lo mismo. Bueno, solamente que esto tiene una historia. Mandeville, desde 1600 y cachito, reflexiona sobre cómo se ha ido modificando la modernidad europea, especialmente en Inglaterra. Y entonces, en su fábula de las abejas, nos muestra cómo hay una serie de vicios que están siendo ocultados y que están siendo enaltecidos, y una serie de virtudes que están siendo pisoteadas. Un mundo al revés, al contrario del mundo cristiano propuesto por siglos por la Iglesia. De pronto la sociedad burguesa está emergiendo y presenta un mundo invertido. Esto es lo que Eulalia Guzmán le está enfrentando a este fascista italiano, ¿verdad? Esta noción de cómo la civilización euroasiática, especialmente en su vertiente europea, en este último tramo, ha invertido todas las posiciones éticas que en un momento esta misma civilización sostuvo y que son las correctas. Con estos ejemplos sencillos, oye, pero en el caso de un individuo esto sería todavía peor que si lo vemos sería más patente si los vemos en un pueblo. Bueno, entonces aquí se muestra esta falsedad, pero también se muestra la incoherencia del planteamiento del fascista. Y pasa Eulalia Guzmán, en segundo lugar, dice ella, sigue argumentándole al fascista: si todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio. Ahora se va a encargar ella no solamente de mostrar que es falsa la posición que sostiene el fascista, sino que es contradictorio, que implica contradicciones entre imperios y contradicciones en la convivencia. En segundo lugar, si todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio, y si juzgamos bueno y debido que todo pueblo se respete, entonces debemos admitir que es bueno y loable que cada pueblo cumpla con ese deber. Pero si cada pueblo quiere fundar un imperio, ¿con qué otros pueblos lo fundará? Es una posición entonces contradictoria. Porque una vez que hemos aceptado algo como bueno, lo ideal sería que en el mundo todos cumplieran con ello. La discusión que está llevando a cabo Eulalia Guzmán, en tono pues semicoloquial con este fascista, en realidad es una discusión filosófica puntual que ella va tratando de acomodar en la plática cotidiana que tiene con este hombre después de que oyó lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero si cada pueblo quiere fundar un imperio, ¿con qué otros pueblos lo fundarán? Porque una vez que hemos aceptado algo como bueno, lo ideal sería que en el mundo todos cumplieran con ello. Pero es el caso que para fundar un imperio es forzoso que haya pueblos a quienes se domine, a quienes se les arrebate el derecho de hacerse dignos y respetables y aún de mantenerse libres. Y si esos pueblos se defienden, según la teoría de que todo pueblo que se
respeta, debe fundar un imperio, deberemos aceptar que no solo hacen bien en defenderse, sino que cumplen con un deber al atacar y dominar a sus agresores, para así, a su vez, fundar un imperio. Reconocido este derecho, que deriva del deber que dice la teoría aludida, el mundo se vuelve un absurdo, una guerra a muerte en nombre de deberes incompatibles, a menos que confesemos que cuando decimos todo pueblo que se respeta, etc., nos refiramos precisamente a nosotros, los agresores, y no a los demás, lo cual es un modo extraño de pensar, etc. Bueno, creo que bueno, para que ustedes tomen cómo está escrito el libro, coloquialmente, con eventos históricos que estaban sucediendo, evaluándolos, y luego reflexiones muy profundas en las discusiones que Eulalia Guzmán tiene con personas como este fascista o otras que están en contra, alemanas o alemanes que están en contra del nazismo, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes se interesen por el tema de nuestro México, de nuestra soberanía, por el tema de nuestra identidad, por Cuauhtémoc, por la ciencia que está siendo pisoteada en México, por no solamente a nivel de la antropología y la historia, sino otros muchos niveles, por cuenta de la injerencia norteamericana. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar. Nos hemos dado cuenta cómo el tema de Cuauhtémoc, el tema de Eulalia Guzmán, es un tema de mucha actualidad. Es el tema de la dignidad de los pueblos, en realidad, no de la dignidad de imponer a los otros. Es el tema. No está invadiendo. Es el tema de la soberanía, finalmente, ¿no? De la soberanía de los pueblos. Es el tema de la soberanía, no solamente de los pueblos, sino de los individuos también, ¿no? Y de cómo nosotros nos tragamos o no las narrativas que nos dominan también. Y hoy, justamente en este momento de la posverdad, son las narrativas que nos están. Yo traía algo sobre las narrativas, pero no les voy a presentar más porque ya están cansados o solamente quieren ver las imágenes, se les paso. Sin narrativas, nada más van las imágenes. Bueno, ven a Eulalia con la placa que encontró justamente aquí vemos justamente lo que decía Julio, y tenemos una caricatura del 58, es justo cuando sale su libro de Relaciones de Hernán Cortés, pero en esta publicación lo que estamos viviendo es cómo se construye para ella también una desacreditación, una forma de desacreditarla. Me voy rapidito para que no... perdón, este es Izcatiopan. Creo que no, ahí está. Este es Izcatiopan en 1949, vamos en un pueblo muy pequeño, en la serranía, una foto de la época. Esta es la iglesia donde están enterrados de Santa María de la Asunción, donde están enterrados los restos de Cuauhtémoc, donde se hizo el hallazgo. Qué padre esa foto, oye. Sí, es de... bueno, este es ella, uno de los tres pilares de la investigación es justamente qué dicen los pueblos, qué memoria tienen de este evento, y va a haber la tradición a partir de que ella es comisionada
por el INA el 17 de febrero hasta el 19 de septiembre, en donde ella, uniendo las evidencias de los documentos con la tradición, dice, todo el mundo dice, las dos evidencias dicen que ahí están los restos de Cuauhtémoc, entonces pide permiso para excavar, ¿no? Y para eso se reúne con el pueblo, con la gente, para decirle, vamos a excavar en su iglesia para una comunidad. Esto no es cualquier cosa, hay que convencerlos que tengan, pues acepten que van a introducirse y van a destruir la iglesia. Entonces, es otra de las prácticas de Eulalia. No es una práctica de yo lo sé, sino comparto con los demás, y el pueblo tiene su dignidad y la respeto, si lo acepta o no lo acepta. Aquí vemos cuando inicia y hay testimonios, no solamente a ella le van a decir que uno de los problemas es justamente que la excavación no se hizo con la norma técnica, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, hay un notario que está escribiendo todo lo que está sucediendo, hay fotografías de las excavaciones. Ahí vemos ya el 26 de septiembre, después de varios días de estar excavando, el descubrimiento, ¿no? Y ella señala, hace la roca viva, de pisar, de que está encavada la tumba, y la forma en que se encontró la cabeza de la flecha sobre el cráneo de los huesos que se entienden que son de Cuauhtémoc. Por un lado vemos ahí a Feliz, y por otro lado vemos al jefe de arqueólogos de Lina, escéptico, ¿no? Y esa es la actitud justamente que se tiene al final del cuento, ¿no? Se hacen festividades en Izcateopan desde el 29 de septiembre, 2 días después. En ese momento llega Alfonso Caso Marquina y llega Hugo Margain, que es el arqueólogo que estaba prometido por el Lina para ser enviado y que iniciara las excavaciones y que nunca llegó, y por lo tanto ella tuvo que iniciar sola. Y felicitan a Eulalia Guzmán a Alfonso Caso, está en los periódicos consignado una entrevista que le hacen donde está felicitándolo el 29, y después regresan a México y se hace una comisión que trabaja desde el 6 al 17 de octubre, es decir, en 11 días, después de un trabajo de 7 meses, se lo tumbaron en 11 días. ¿Se imaginan eso? Bueno, no voy a meterme más en quiénes son puros directores, funcionarios de la Academia Mexicana de la época. Se publica el dictamen y entonces se le avientan contra Eulalia de Mampifia en los hallazgos de los huesos, todo eso sostiene su verdad de Eulalia, según el dictamen los huesos no son los huesos de Cuauhtémoc, ¿no es cierto? Y se renueva una polémica que se había iniciado desde que se dieron a conocer los documentos de motolinía que venía guardando la familia Juárez, ¿sí? Desde el siglo XVI. Entonces, Margain no firma estos documentos. ¿Por qué? Y él da una conferencia para explicar por qué no los firmas, y dice: el entierro es de una antigüedad considerable, decididamente me inclino a considerarlo del siglo XVI, mientras que el dictamen decía que eran recientes, ¿no es cierto? Es decir, contemporáneos a la fecha que él ostenta sin poder asegurarlo enfáticamente. No lo asegura, ¿por qué? Porque no se hizo la excavación como las normas de los manuales escolares de los arqueólogos lo dictan, ¿no es cierto? Y entonces, pues trata de hacer, hay defectos técnicos, hay faltas de datos, y entonces hay que hacer otras exploraciones. Eulalia Guzmán, con el equipo que trae, Alfonso Quiroz, etc., hacen otras excavaciones, y son los primeros que inician las excavaciones. No les puse aquí, y claro, se reaviva la polémica, es falso, empieza la lucha, ponen a Marquina, empiezan acusaciones unos a otros, ¿no? Que él está obrando de mala fe, se critican y se mofan de Zavala, diciendo, porque Zavala dice, es que si hubiera sido del siglo XVI, la tumba debía de haber tenido la peana. Ahí ponen piana, pero bueno, la peana, y entonces el periódico Ovaciones pone este montaje donde está Silvio Zavala
que está haciendo la excavación y ahí la peana con una flecha diciéndole, bueno, pero finalmente lo que Zavala argumenta es que Florentino Juárez es el abuelo de Salvador Rodríguez Juárez, otro de los que ellos, ¿perdón? Perdón, ¿qué es peana? ¿Perdón? ¿Qué es peana? Es como una suerte de basamento, ¿no es cierto? Hecho con argamasas, nopal, huevo, ¿no? Que se utilizaba en el siglo XVI, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué me quedé? Bueno, se mofan de él y entra Chávez Orozco, el Chávez Orozco que lo conocemos, que es de los que iniciaron la escuela socialista, etcétera, etcétera, y todavía es subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, y él desmonta toda la argumentación que hace Silvio Zavala, donde Silvio Zavala dice, no, pues un invento de Florentino Juárez, él pidió todo, como vimos en el anterior, y él dice, no, para hacer eso tuvo que haber conocido lo que hoy se conoce, y no en 1917 cuando muere Florentino, o antes, ¿no? Está vivo, tuvo que haber conocido, para escribir todas esas historias, tuvo que haber conocido todas las investigaciones que se han hecho ahora. En fin, no voy a meterme en las pruebas porque no es el objetivo, pero ¿qué hace entonces los de Lina? Lo que hacen es, empiezan a hacer la difusión de este dictamen, y una amiga que Eulalia tiene y que está en la UNESCO le hace una entrevista a Flores Bodet, y ella dice, quienes han leído esta revista sienten, fíjense qué interesante, sienten, o sea, no es racional, no es una sensibilidad la que nos están generando, ahora no es la razón, sino es la opinión, sino es yo pienso que, y todas las opiniones se valen, no, hay una realidad, no, es decir, sienten que sobre este asunto no se debe discutir, está claro. Y le contaba a Julio que cuando yo fui al Museo Nacional de Antropología e Historia, me encontré a Toño Sabritz, Javier, y entonces me presume el archivo nuevo que tienen, cosas modernas y todo, estaban arqueólogos, ¿y tú qué vienes a hacer hasta aquí? Me dicen los arqueólogos, pues vengo a ver a Eulalia Guzmán. No, pero eso es lo mismo, ya está juzgado. La misma actitud prima hoy en día y no se conocen los argumentos contrarios. Entonces, se lo encuentran en París, en toda la difusión de esto. ¿Y qué hacen entonces el grupo de Eulalia? Pues publican ese librito que se llama La supervivencia del Cuauhtémoc en el año siguiente, y empieza una polémica. Pero no solamente empieza con razonamientos y libros, sino también con imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a Eulalia jugando cartas con Cuauhtémoc, ¿no es cierto? Cuauhtémoc le dice, doña Eulalia, le mando a usted mis restos de dinero, ¿no? Y entonces Eulalia dice, uy, ¿qué voy a hacer con esos restos? Parece un chiste ingenuo. No es un chiste ingenuo, sino es una crítica apenas velada sobre el uso de prácticas no académicas que Eulalia tiene, creencias en fuerzas sobrenaturales que le atribuye Antonio Pompa y Pompa, alimentadas en su infancia en Piedra Gorda, Zacatecas, y aplicadas en Iztapalapa con invocaciones al espíritu. Entonces de esa manera lo descalifican. Y así inicia el otro libro biográfico sobre Eulalia Guzmán, de un académico de la historia, académico del Consejo del Colegio Nacional, académico de la lengua, que acaba de salir el año pasado, ¿no es cierto? Citando a Pompa y Pompa diciendo esto, pero de entrada, porque ella nace en Piedra Gorda, y por lo tanto esta mentalidad la va a tener, la descalifican. Aquí vemos otra actitud, ¿no es cierto? Vemos a Maquina, vemos a Caso haciéndole el tormento de Cuauhtémoc a doña Eulalia, y entonces dice el perrito de Rick Rack,
¿no? Rick y Rack son los perritos y la ranita, ¿no? Dice, ¿crees que se las tuestan? ¿No? ¿Cuál es el tesoro que ellos dicen? Y Salvador Rodríguez Juárez comenta que en una noche, el 29, cuando Caso y Martínez estuvieron en Iztacalpan, vinieron a su casa en la noche y le empezaron a preguntar que desde cuándo conocieron a Eladio Guzmán, que cómo se comportaba Eladio Guzmán. Martín le dijo, pero es una mujer terrible. Y entonces Salvador le dice, pero ¿cómo dice eso si es su compañera de trabajo? Alfonso Caso decía, güey, organismo. Y le dice, bueno, pues entonces si quita usted a Eladio Guzmán, todo va a pasar bien, si no, no pasa. Y eso se publicó en el 76 como testimonio en el Excelsior. En fin, ¿cuál sería el tesoro entonces para Caso y Martina? Hacerse propietarios de ese descubrimiento, como se hace en los grandes laboratorios. Tienes a todos los investigadores, pero tienes el jefe del laboratorio y el paper sale en nombre del jefe del laboratorio, ¿no es cierto? Esa es la cultura de dominación que se respeta, ¿no es cierto?, en los imperios. En fin, por otro lado, vemos a Diego Rivera aquí con Liborio Martínez, que están acomodando los huesos de Cortés, ¿no es cierto?, ¿con base en qué? En plan anatómico, por ejemplo, las medidas calculadas según correlaciones antropométricas, ¿no es cierto?, científicamente. Y sin embargo, Mato Moctezuma nos presenta en una última, en noviembre, octubre, que hicieron su coloquio de 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, diciendo que vemos a Diego Rivera acomodando los huesos como Dios le dio a entender. Eso lo dice textualmente, ¿no? Oigan, ¿qué onda? ¿No? O sea, se trata de que los antropólogos físicos han recompuesto y los médicos legistas han recompuesto el esqueleto, ¿no? Lo han armado. Es una prueba muy importante, porque se decía, es que aquí hay huesos de 5, de 8 personas. Bueno, sí, pero vamos a quitar los que con 85% de los huesos se puede hacer un esqueleto de una sola persona, y ese esqueleto es el que corresponde con las medidas, con alguien parecido a como fue Cuauhtémoc. Por eso es tan importante el armar el esqueleto. Bueno, este armado lo hacen antropólogos físicos y lo hacen médicos legistas. Y luego se le invita, ya que se tiene el esqueleto armado, se invita a Diego Rivera para que con sus conocimientos de anatomía y de dibujo trate de establecer, bueno, este esqueleto, qué musculatura le corresponde y cómo sería su cara. Eso es lo que se quiere, ¿no? O sea, es sobre la base de la investigación científica que Diego Rivera haga una recreación de cómo pudo haber sido la persona. Esto lo invierte Matos Moctezuma, es lo que nos está platicando Javier, lo invierte Matos Moctezuma y dice, o sea, que la investigación de Eulalia Guzmán era tan poco seria que pues se invitó a Diego Rivera, que nos andaba amenazando a todos los investigadores con la pistola. Se llama Diego Rivera, para que él sea el que arme el esqueleto. Una tergiversación completa. Esas son las narrativas, ¿no?, que se van contraponiendo poco a poco. Bueno, esto ya me quiero hablar. Bueno, hay que decir que estas dos mujeres, Eulalia y la Gudelia Guerra, son amigas desde la escuela normal, que han venido trabajando en cuestiones. Ahí está. Bueno, en Iztacalpan obviamente que hay un fervor, no sé si había otra, en fin, un fervor popular, y se sigue. Esto ya no quiero jalar, o yo ya no estoy dando bien. No. Bueno, ya no. Faltan muchas. Faltan muchas. No, faltan 3, pero son las conclusiones. Bueno, en fin.
En fin, qué lástima que ya no. A ver, ya ¿Pueden fue. pasarme manualmente? Ahí está. ¿Sí está el favor? Ahí está ya. Bueno, y estos hay afirmaciones. Si le pasas a la siguiente, por favor. Y quería terminar con eso. Entonces, la controversia se desarrolla hasta nuestros días. Y hicimos, con Antonio Álvarez Morán, yo hice este nuevo códice que se llama La Tira de la Controversia, basado en la Tira de Peshman, con los numerales de los años, y poniendo arriba la versión oficial, la primera comisión, la segunda comisión, la tercera comisión, hasta los 500 años de su muerte de Cuauhtémoc, que se hizo el año pasado, y poniendo abajo desde que Rodríguez Juárez en Izcalteopan dice que tiene los documentos, la excavación, el hallazgo, Diego Rivera y todos los personajes y los libros, desde Quirós Cuarón hasta Jorge Veraza, que han estado apareciendo como reflexión y sosteniendo esta polémica. Si la siguiente, creo que ya. En fin, muchas gracias. Esta foto es de justamente el día 29 y fíjense cómo el pueblo que hace, les come la tumba y qué hace, lleva coronas de flores, como si recién estuvieran ¿no? Para enterrarlos realmente, ¿no es cierto? Entierras a tus antepasados, si no los entierras, te pasa lo que Ifigenia, ¿no? ¿No es cierto? Que tiene que buscar al jefe de donde está enterrado.